este momento en el que vamos a convivir. Al principio hay una información breve, muy modesta, sobre lo que es el trabajo de la escultura, pero muy breve porque seguramente eso lo conocen todas las personas y es un poco aburrido. Después, hacer un recorrido sobre las diferentes etapas que a lo largo de la historia del arte podemos encontrarnos obras de escultura, igual que arquitectura, que pintura, que artes menores, pues hay tantísimo que yo me he permitido elegir aquello que me parecía más cercano, que nos podía hacer pasar un rato agradable, y también me he permitido que juguemos con esas obras de manera a veces frívola, otras veces algo más infantil. Es decir, vamos a jugar con la obra del arte sin respetar demasiado las normas académicas, para que no sea aburrido. Aviso que vamos a ver muchas imágenes de desnudos preciosos, tanto de hombres como de mujeres. Y vamos a manifestar un sentimiento especial que puede surgir desde nosotros frente a una obra de arte, a una escultura, pero desde la base, considerando que cualquier objeto que forma parte de nuestra vida cotidiana puede ser una obra de arte, ¿y por qué no? Y habrá alguna sorpresa. Hay una referencia que, si sale bien el vínculo, a una obra de la prehistoria que saltará con anuncios porque es un enlace de una fuente de prensa, pero yo creo que nos va a gustar. A ver si esto nos va bien. Así. Bueno, pues este sería el comienzo. Es un recorrido, efectivamente es un recorrido. Y nosotros vamos a hacer cosas muy sinuosas. ¿Me escuchan bien, verdad? Más o menos así bien, ¿no? Más o menos. Creo que así. Porque cuando hablamos de escultura, lógicamente hablamos de imágenes. Cuando hablamos de arquitectura, hablamos de edificios. Cuando hablamos de pintura, pues de lienzos o pinturas en las paredes o de otra cosa. Pero en principio con la escultura hablamos de imágenes. Entonces vamos a ver qué es eso de representar imágenes. Es algo que para nosotros no produce ningún asombro, porque estamos muy acostumbrados no solo a la imagen, a lo que representa la imagen y a lo que supone para nuestra vida. Pero una cosa son las imágenes y otra los objetos. A ver qué nos gusta más, qué nos interesa más. Y otra cosa son ciertas imágenes que nos pueden apetecer y que tienen un significado diferente. Silencio. Nos dice esa imagen de ahí, silencio, pero no es ninguna escultura. Es una marca comercial. Va a aparecer en las primeras diapositivas, pues para recordarnos que el silencio que venga desde nuestro interior, desde nuestra percepción, frente a una obra de arte, nos puede provocar aceptación, rechazo o puntos suspensivos. Así que silencio, el que moldea. El que moldea es el artista, es el escultor, somos nosotros mismos. Tenemos muchísima riqueza patrimonial en el campo de las artes, eso lo sabemos de siempre. Vamos a hacer un recorrido a través de la escultura en momentos de tiempo o de espacio diferentes con los que podemos sentirnos mejor, vivirlos de otra manera. Lo vamos a hacer de un modo relajado, que sea divertido, como un juego de niños, que parta de nuestra relación directa e íntima con las cosas, con los objetos, con los materiales. Les podemos poner un nombre, un título,
podemos salirnos de la norma o podemos entender que cualquier objeto, como les he dicho antes, es una obra de arte según nuestra sensibilidad. ¿Se oye bien? ¿No? Sí. ¿No me lo tengo así? Sí. ¿No lo tengo que apretar aquí? Bueno. Entonces, primera pregunta, ¿por qué nos gustan los objetos? ¿Nos gustan los objetos? Les pregunto yo a ustedes. Por supuesto, si tenemos las casas invadidas de cosas que forman parte de toda nuestra vida y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que están ahí. Estos objetos que son cotidianos son para nosotros una obra de arte. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque hombres y mujeres siempre hemos querido conocernos y cuando nos miramos al espejo, el espejo no es suficiente. Nuestra imagen convertida en materia es algo que nos atrae. Ahora no solo nos atrae, nos tiene aducidos, especialmente a los más jóvenes. Eso de hacerse un selfie, creo que lo vivimos todas las personas y nos va encantando cada vez más. Otra cosa es que el cuerpo, como objeto, nos permita observarnos como creemos que somos. ¿Por qué digo esto? Porque a lo largo de la historia, cuando un artista reproduce una imagen, bien sea de un dios, bien sea de un héroe, bien sea de un santo, cualquier imagen, pues lo hace siempre pensando que tiene que ver con el cuerpo sobre el que tiene referencia. Ahora nosotros hemos superado ese campo porque ya la ficción no puede invadirnos. Pero cuando nuestro cuerpo se ha convertido en una escultura, eso se convierte en algo que está lleno de significados y símbolos, y si nosotros hubiéramos vivido en el siglo III después de Cristo o en el XVI, cualquier época de estas, pues a lo mejor esas imágenes nos hubieran interesado de una manera o de otra. No sé si esto se me... Bueno, seguro que esta figurita que aparece aquí es muy familiar para todos. ¿A que sí? Por lo menos yo recuerdo en casa de mis padres que siempre había, y los vecinos, figuritas de lladró, de estos objetos que te regalaban por activa y por pasiva, que los tenías ahí siempre, las bailarinas, los corderitos, las reproducciones aquellas del Buen Pastor, de Rafael, todo eso. Pregunta, ¿esto forma parte del arte o es sensiblería? ¿Es algo delicado? ¿Es un regalito que podemos coleccionar? No sé si es que lo toco, así se me oye mejor, así no se me oye. Sí, se te oye. Sí, bueno. Vamos a ver. Si nosotros, por ejemplo, hubiéramos vivido en la época del Renacimiento, podríamos haber conocido no solo a nuestros vecinos, sino, ¿por qué no?, a un cronista del Renacimiento que se llamaba Giorgio Vasari, que escribió siempre sobre la vida de los arquitectos, de los escultores, de los pintores, y aparte de hacer todo un seguimiento de los grandes maestros, lo que hacía es aportar descripciones sobre sus obras y también detalles anecdóticos. Eso sirvió como una fuente de estudio, pero también fue una especie de reclamo para las cortes, para los mecenas, para la gente que quería encargar obras de arte, especialmente esculturas también, sin separarse nunca del lado científico. Así se sentó una moda. Y en el siglo XVII, otro italiano también llamado Giorgio Bellori, imitó a Vasari y volvió a hacer su crónica sobre estos grandes arquitectos de su época. Inspiró también a maestros españoles que fueron descriptores de los grandes artistas. En el siglo XVIII, que empieza todo un momento de estudio del arte antiguo, especialmente de las obras esculpidas antiguas, de la arqueología, pues un señor llamado Winkelmann escribe una historia del arte de la antigüedad y establece unos cánones y dice que toda la obra de arte que se sigue, que se rija por criterios de interpretación basados en el clasicismo, es una obra perfecta. Bien, así se vivió hasta el siglo XVIII. Pero en el XIX empiezan a aparecer los expertos. A ver, esto no se...
Uy, no sé qué pasa aquí. Los expertos y los entendidos. Ay. ¿Lo ven ustedes bien? Es que no sé qué le pasa a esto. Ahora sí, ¿no? Es decir, en el campo de la escultura también, cuando existe ya el museo, el galerista, el coleccionista, el arqueólogo, el científico, pues ya la obra de arte tiene otro valor. Y nosotros tenemos que posicionarnos también en esa situación. Porque no es lo mismo, por ejemplo, ver una escultura en un museo que haber sido quien la hemos encargado, la hemos tenido en nuestra casa, en nuestra corte, en nuestros salones. Pero el siglo XIX es el mundo de los eruditos y de los que escriben sobre todo eso. Bien. Cuando surgen las vanguardias, estamos hablando del siglo XIX ya, entre el XIX y el XX, pues los materiales y los referentes en la obra de arte tienen que ver mucho con el cambio social y económico que se está produciendo en ese momento. Que es el mundo de la industria, y los artistas se sienten atraídos por nuevos materiales. Y aparecen conceptos como abstracción, interpretaciones de la obra de arte a través más lejos de lo real, pero siempre desde un punto de vista diferente. Esta obra que han visto, que he puesto aquí, que se me ha ido un poquito, esta cabeza tan bonita que así con el amarillo se nos va un poco, tiene como título Musa durmiendo. La hizo un escultor rumano que vivió entre el siglo XIX y el XX, de hecho pues muere en 1957, se llamaba Constantin Brancusi, y hacía obras muy sencillas. Estas cabezas con forma de huevo se repetían muchísimo, estaban llenas de misterio, de genio, de modernidad, precisamente siendo un hombre que empezó con orígenes modestos. Él venía de una familia de campesinos, pero poco a poco se fue labrando su futuro como artista, consiguió ir a París, estar entre los grandes círculos de arte de su tiempo y colocarse a nivel de los modernos. Le interesaban mucho las obras de arte exóticas, las máscaras africanas, por eso se parece bastante. En realidad, si nosotros viéramos solo esta cabeza, ¿qué diríamos? Pues una cabeza de una musa dormida. Una musa es una inspiradora. En este caso, lo que le inspira a él es simplemente lo que es la esencia, lo que está pulido, lo que es esquemático. No nos lo plantearíamos así siempre. En el otro caso, la otra figura es obra de un escultor ruso, contemporáneo, pero muere un poco más tarde, murió en 1977. Estaba dentro de un movimiento de su tiempo que se llamaba constructivismo, se utilizaban materiales modernos, y es uno de los maestros que empezó a meter piezas de lo que se llamaba el arte cinético para que se movieran las esculturas. Esta obra está hecha en bronce, es un bronce esférico, pero se soporta sobre una base de madera, se conserva en un museo inglés. Y como siempre se buscan formas de expresión que tienen que ver con la geometría, con los volúmenes abiertos y cerrados. Bueno, una cosa que puede o no gustarnos. Y entramos en un capítulo. ¿Qué es la creación artística? Vamos a enseñar un váter. El váter de King Kong. No sé si lo conocen. La escultura puede ser, por un lado, arte y técnica para representar un objeto o crear una figura, o puede ser también un espacio escultórico, donde el espacio exterior se incluye también dentro de la obra. ¿Puede cualquier individuo ser un creador o solo un artista? Eso se lo han planteado desde el origen de los tiempos todos los seres humanos. Si empezamos por quitarle materia a un bloque para obtener una figura, ya estamos creando. Si primero tenemos una idea y luego podemos proceder sobre esa idea, también estamos creando.
Siempre que tengamos esa idea podemos ser un escultor o un modelador. Pero ¿dónde están nuestras ideas creativas? Esta obra es de Eduardo Chillida, está en Gijón, es conocida por todos como el váter de King Kong. Está hecha con hormigón y encofrado. Y él dijo que el arte estaba ligado a todo aquello que no está hecho, a lo que todavía no se ha creado. O sea que a partir de la idea es cuando podemos interpretar o conocer algo. Nos vuelve a decir esto que callemos, no que callemos. Vamos a ver. Vamos a presentar aquí algunas imágenes. Seguramente conocen esta cabeza de la derecha, que es la cabeza de Nefertiti, que es una señora egipcia que está aquí en este relieve del que después vamos a hablar, y nos preguntamos quién es quién. Es decir, para situarnos un poco, en la cultura egipcia, por ejemplo, en diferentes periodos de tiempo, las esculturas se hacían siempre desde el respeto al faraón y a las jerarquías políticas y sacerdotales. De tal manera que el faraón era una figura que no podía ser contemplada directamente por sus súbditos. Era el dios, el representante de Dios en la tierra, era él emisario directo del dios Sol, pero nadie lo podía ver. Pasado un tiempo, bastante tiempo, se produjo una revolución ideológica, religiosa, política, y aparecerá un faraón muy moderno que rompe con todos los esquemas y dice que de eso nada, que él tiene que ser visto y ser visto como tiene que ser, con toda su familia. De eso vamos a hablar ahora. Pero decimos, ¿quién es quién? Son las figuras, he puesto entre medias la imagen de una escultura griega muy antigua, de la que después vamos a hablar, para que nos posicionemos quién es el hombre, es la obra de arte, es la creación lo que nos atrae. Si nos fijamos en este busto de una dama romana, pues igual quién es, qué nos interesa, qué nos importa. La representación, o sea, el reconocimiento de la personalidad que está ahí, o simplemente la obra de arte como tal. En este otro caso, igual, ¿quién es? ¿Qué es? Esta y esta son la misma idea y se diferencian en el tiempo más de 2000 años. Esta y esta son la misma y se diferencian también en su tiempo, tanto en el aspecto cultural como en el aspecto creativo. Podemos tener diferentes formas de reconocer esculturas. ¿Hay esculturas excelentes? Sí, muy fácil. Aquellas imágenes que están representadas de forma sentada, igual que estamos nosotros ahora. Podemos hacer esculturas yacentes, por supuesto. Aquí tenemos la representación de un Cristo, una figura mesopotámica en actitud sedente, pero en actitud de oración. Podemos tener un alto relieve de cualquiera de los monumentos romanos, griegos, de cualquier otra cultura. O podemos tener también un bajo relieve que nos narra, nos cuenta una historia política de una batalla. Silencio, porque el que moldea es el que lo crea, y el que lo crea es el que nos está dando una pista. Podemos tener diferentes tipologías, porque las piezas han sido creadas para ocupar un sitio, por supuesto. Entonces, ahí tenemos un busto, un torso. Los torsos generalmente, en este caso, aunque estén deteriorados o hayan perdido parte, se hacían así, no tenían más que la representación del cuerpo, de la fuerza del cuerpo. O podemos tener una escultura con movimiento, una escultura cinética. Es decir, no nos separa nada si nos colocamos siempre en un contexto de tiempo.
Y esto, que parece que no es nada, es una escultura penetrable, es decir, podemos traspasar el espacio y digamos que jugar un poco con él. Hay diferentes técnicas que todo el mundo conocerá, pues el esculpido, cuando arrancamos de un bloque de material trozos de forma mecánica con un pincel para darle una forma. Podemos modelar o vaciar jugando con una pasta, con las manos, con herramientas metálicas, con puntero, con cincel, sacar un negativo de la figura, verter con un molde y obtener una forma deseada. Se puede trabajar con martillo, con cuñas, imprimir superficies metálicas, hacer relieves, fabricar moldes duros, conseguir una forma hueca. Podemos tallar, podemos hacer también una técnica que se llama el trépano, que se hacía en la antigüedad, con cuchillos o materiales para cortar, hacer orificios. Es un trabajo muy profundo, pero más realista. Pero bueno, yo con esto no les quiero aburrir demasiado. Y en cuanto a materiales, simplemente una referencia a los más sencillos y conocidos. Hay un material húmedo de sedimentos en suspensión que al secarse se hace duro y también puede ser frágil, que es la arcilla. Podemos trabajar con la piedras de todo tipo, caliza, mármol, areniscas, alabastros, granitos, cuarzo, jade, todo lo que se quiera. Podemos también trabajar creando una pasta hecha a base de cal, con polvo de mármol, con yeso, con arena, con cola. Eso es el estuco. Podemos también utilizar el hierro para tener planchas de hierro. También podemos trabajar con el oro, con el cobre. Digo podemos porque lo estoy contemporizando, porque es algo que se ha utilizado desde el principio de los tiempos. Podemos también trabajar la madera de forma tallada o pintada. Eso en el caso del arte medieval se ha utilizado mucho porque es un material mucho más, un recurso más cercano, menos caro, pero se pinta y se decora para que tenga un aspecto más bonito. Bueno, este ha sido el primer capítulo, que es un poco, digamos, más aburrido, más técnico. Ahora vamos a entrar en diferentes momentos de la historia y ver si esos momentos pueden estar próximos a nosotros o no, según lo que queramos ver en ellos. Seguramente algunas de las obras son más que conocidas para todos y para todas, pero siempre es bueno refrescarnos un poco. Disculpad que beba agua porque bueno, en la prehistoria podemos hacer un viaje, por ejemplo, a las cuevas de Altamira y podemos ver pintura rupestre, de acuerdo, pero hay muchas piezas que se consideran lo que se llama arte mobiliario, porque eran piezas que en los grupos humanos prehistóricos se transportaban de un sitio a otro según se desplazaban estos grupos humanos. Así, durante muchísimas décadas se aceptó a nivel de estudios o de análisis más científicos que el arte de la prehistoria, de los objetos, era un arte mobiliario. Y nunca se empezó a utilizar este concepto de arte miniatura o arte de objetos transportables, que es una terminología que se está utilizando ahora. Entonces, eso es un amplio repertorio de diferentes útiles que pueden ir desde objetos que están relacionados con la caza y con la pesca a otras figuritas de bulto redondo. Todos estos objetos pueden tener un valor decorativo, un valor funcional. Cuando digo eso es porque son utilizados para la caza, para la pesca, para la alimentación, para la supervivencia de los grupos, y por eso tienen ese valor. Pero también podían ser en su momento piezas decorativas o una forma de ostentación entre los grupos. Quien tuviese más objetos de estos en un clan, en un grupo entre los grupos humanos, pues destacaba frente a otros, o incluso una forma de economía que ya existía en este momento. Especialmente en las culturas paleolíticas había una economía de intercambio. Se intercambia una pieza de caza, un bastón, un perforador, un arpón, y se obtiene otros productos.
la arqueología hizo una clasificación de estas piezas y dijo que habría un arte de lo que se llaman útiles, que son útiles para la caza y armas, que tendrían un valor muy precario, quiere decir solo simplemente para la caza y para la pesca, y otras que podían ser de uso prolongado, como un bastón de mando, que podría ser este, que ya tiene, digamos, algunos criterios artísticos, por decirlo así, porque sería una pieza hecha con hueso de animal sobre la que se ha moldeado la figura de un jabalí o de un caballo o de un toro, según la fauna del momento, pues, y eso se transporta, son piezas muy pequeñas, micro piezas a veces, pero tienen muchísimo valor. También hay objetos que son para el adorno, para evacuar, para colgar, se consideran también piezas de intercambio, y otros que pueden ser de valor religioso. Materiales: la madera, el hueso, el marfil. ¿Dónde estaban estas piezas? Generalmente al lado de los enterramientos. Bueno, aquí se me ha ido la palabra, es prehistoria con H, no prehistoria. Vamos a hablar de unas figuritas que tienen una antigüedad muy alta, casi más de 30.000 años antes de Cristo o antes de la era presente, según se expresan los americanos, muy conocida por todos nosotros y está hecha en piedra caliza con oro rojo. Eran figuras que se llaman exvotos de fecundidad, que podían tener relación con la magia, diosas madre de la tierra, sacerdotisas, en fin. Estas señoras. Esto es conocido por todos, son las famosas Venus, se llaman Venus esteatopigias porque se han considerado durante mucho tiempo representaciones de ídolos de fecundidad o de maternidad. Sobre esto se ha divagado, se ha dicho, se ha estudiado y se ha escrito infinitud de veces. Los últimos estudios apuntan, y es muy interesante, a la representación de figuras femeninas que tienen mucho que ver con etapas climáticas muy duras, en las que ha habido periodos de frío muy intensos y entonces el metabolismo ha ido acumulando bastante grasa corporal para mantenerse, digamos, a flote. De hecho, pues hay personas de tierras, por ejemplo, nórdicas, que tienen siempre tendencia a ser más voluminosas o más gruesas, tienen más tejido adiposo. También, vamos a ver, desde el punto de vista artístico como escultura, son obras muy modernas, porque con más de 30.000 años de antigüedad, pues sin embargo, son formas que todavía se mantienen y se reproducen, lo vamos a ver. Son figuras muy pequeñas de tamaño, que tienen los atributos sexuales muy exagerados, como estamos viendo. Grandes pechos, el abdomen muy abultado, el pliegue inguinal, las vulvas, y siempre llevan los brazos muy recortados, pegados sobre el pecho, y la cabeza no tiene rostro, simplemente lleva una talla de lo que podría ser el cabello. Se han considerado, pues, no solo diosas de la fecundidad, son alusiones a mujeres embarazadas o que han sido multíparas. O últimamente se habla de una forma de empoderamiento de las mujeres, como diosas madres, creadoras de vida, etc. Entonces, aquí, si esto salta bien, vamos a ver una cosa que se publicó muy interesante y tenemos que disculpar un poco la publicidad. Pero me pareció muy simpático que ahora no queremos. Esto no lo puedo quitar, pero está muy mal. Esto es una reproducción, una animación que hizo Nina Paley, y todas estas diosas de la fecundidad, estas mujeres, pues nos llaman la atención y nos juegan así. Es que no se puede porque es de un periódico, no se puede quitar. Se cierra,
Sí. Vale. Son simpáticas y atrevidas, lógicamente, son de diferentes etapas prehistóricas, van desde el Paleolítico hasta la edad de los metales, pero pues juegan con eso, con esa interpretación que hizo esta artista sobre el empoderamiento desde la época prehistórica. Bueno, esto se quita y vamos a quitar. Aquí, vale. Bien, pues es lo que decíamos, es una manera de... Es decir, una escultura es a veces también una fuente de información sobre cómo hemos sido los seres humanos, cómo hemos vivido, qué sentimientos hemos tenido, qué nos ha apetecido hacer, ver, sentir y compartir. ¿De acuerdo? Y yo digo, que me planteé, ¿qué nos une y qué nos separa desde el punto de vista de mujer creadora de vida? Pues las Venus grávidas, las Venus embarazadas desde el Neolítico, pues más adelante, eran mujeres de formas redondeadas que tenemos todas las personas, con las piernas entrelazadas, los brazos extendidos y los senos muy destacados. Es muy curioso que en la historia del arte y en la historia en general, desde la antigüedad, se reivindica mucho la figura del pecho, no como un atributo sexual de enganche o de atracción, sino simplemente como una seña de identidad como mujer que es capaz de dar vida. De hecho, vamos a ver algunas figuras en las que el pecho siempre va descubierto porque no tiene más importancia, es decir, es algo que está ahí de tu propia naturaleza, y sin embargo hay otras partes del cuerpo que sí interesa adornarlas y vestirlas o jugar con ellas. El rostro siempre va a ser ancho, con el cuello también muy ancho, la nariz muy pronunciada y los ojos muy abultados. Esta es una figura neolítica, igual que se parece a la anterior. Esta es otra figura neolítica que se ha encontrado en un momento en el que empiezan ya los grupos humanos a practicar agricultura, y las mujeres tenían muchísimo protagonismo en ese momento porque eran las que llevaban a cabo las tareas de cultivar, de recolectar, de guardar las tierras. Es decir, era una sociedad matriarcal, curiosamente. Y no había dioses antropomórficos. Dioses antropomórficos serían figuras humanas, figuras de hombres que aludían a dioses. No existían. Solo existían esas diosas de la fecundidad de la tierra, porque albergaban en su vientre el origen de la vida. ¿Y esto es una escultura moderna? Pues claro que no nos separa nada ni nos une tampoco, sino todo lo contrario. Las formas, es decir, la esencia de la figura femenina en su capacidad de ser, de crear y de dar vida está ahí, a través de una obra de arte como esta, de una escultura que es movible, o también a través del tiempo pasado, como son estas esculturas anteriores. Bueno, hablando de metales, pues esto lo conocemos, es una cerámica, las cerámicas campaniformes, ¿es una obra de arte? Por supuestísimo. Pero cuando la hemos estudiado y la hemos conocido, la hemos visitado en un museo, siempre nos la han contado pues como un objeto que formaba parte de la economía de los grupos neolíticos o de los metales, que ya empezaban a descubrir metales, a abrir minas, a moverse de unos territorios a otros, a transportar el grano, a transportar objetos, y la cerámica era una moneda de cambio. Nosotros podríamos decir que con 1 euro, por ejemplo,
estamos intercambiando obras de arte. No, lo que hacemos con el dinero es comprar obras de arte cuando podemos, los que pueden. Pero en esto que en su momento era una moneda de cambio, sin embargo tenía un valor como pieza de creación, porque refleja el modo de vida de una sociedad, lo que le interesa a esa sociedad y lo que quiere defender. Estos vasos, que también son de la edad de los metales, pues también son piezas para transportar, para albergar una serie de líquidos, transportarlos y llevarlos dentro de un ritual ceremonioso. También es una escultura. Y esto, Miguel Navarro es un escultor valenciano actual que era pintor sobre todo, pero desde 1972 se dedicó a la escultura y le gustaba muchísimo el paisaje urbano, las formas geométricas, las instalaciones colocadas directamente en el suelo sin pedestal, formando piezas geométricas. Y dirían, ¿y por qué Lori ha elegido esta imagen de la obra de arte de Miguel Navarro para comparar con esto? Pues simplemente para que vean, porque me parecía que cualquier material, no solo el bronce, el hierro, la piedra, la arcilla, lo que sea, materiales como el aluminio, el zinc y el plomo ya existían desde siempre en la naturaleza. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede haber ese paralelismo? Yo me tomé esa libertad. Como íbamos de recorrido, nos vamos a Egipto. Y lo que les dije antes, hay una representación egipcia que es muy famosa, que se llama la Tríada de Miquelinos. Está representado el faraón con dos figuras femeninas. Los egipcios del Imperio Antiguo trabajaban con un prisma de granito o de un material muchísimo más duro que era la diorita, porque lo que les interesaba era el concepto del espacio escultórico. Esto es un alto relieve muy impresionante y demostraba que se trataba de una sociedad jerárquica. Si nosotros observamos esta imagen, el faraón está colocado en un primer plano mirando hacia nosotros y las dos figuras femeninas, hay una que se retranquea un poquito hacia atrás y la otra un poco más. Bueno, este es el faraón Miquelinos, que está representado con la corona típica de su momento, que representa las dos tierras. Siempre se le representa con el torso desnudo, como si fuese así un gran bloque geométrico. Llevan un faldellín, también geométricos, que recuerda mucho a esas tablas de lavar, así con modillones, como tablas de lavar, y los brazos siempre pegados al cuerpo, como si fuese también un bloque. Simplemente adelanta una pierna, pero mantiene rígido, hierático, no se comunica, simplemente da la imagen de que él es el faraón, es el dios, es el representante de Dios en la tierra y es el jefe político, espiritual, militar. A su lado hay una figura femenina, que es la diosa Hathor, que lleva el disco solar y los cuernos de la vaca, que es un animal sagrado, y la otra figura, que no se sabe quién es un símbolo de uno de los territorios que antes de crearse el imperio como tal existían en el Bajo Egipto, que eran feudos, se llamaban nomarquías, y eso entonces es un nomos, y lleva una representación con una vaca también y demás. Bueno, entre esto y esto pasan bastantes siglos, no vamos a aburrir con fechas, pero aquí aparece un señor con su esposa y sus hijas. Este señor fue el faraón Ajenatón o Akenatón, da igual, que está charlando en una conversación familiar con su esposa Nefertiti y sus tres hijas, cuyos nombres son muy fáciles de recordar: Meritatón, Mequetatón, Agesempatón. Bueno, pues no sé si han visto algunas veces
por ejemplo, en el Museo del Prado, cuadros de Rafael o de Murillo, donde se representa a San José, la Virgen, el Niño. Eso se le llama siempre la Sagrada Conversación, una Sagrada Familia. Pues precisamente el mundo cristiano se inspira en este mundo pagano. Esto es una sagrada conversación familiar entre un faraón, su mujer y sus hijas, con el disco solar que los ilumina, los bendice y los acoge con todos sus rayos como fuente de vida. Y aquí está, yo a esto le llamo la bella, no la bella y la bestia, la bella y el feo. Akenatón tenía una deformación en el cráneo y sus hijos lo heredaron. Y Nefertiti era más guapa que él, por eso aparece siempre con ese tocado para no disentir mucho respecto al esposo. Es la primera esposa, la bella, allegada. Eso es lo que significaba su nombre, Nefertiti, la bella allegada. Los faraones egipcios eran tan queridos por sus súbditos que no solo se les hacía pirámides, templos, ciudades y se conquistaba territorios para ellos, sino que también se les cantaba un himno. Apareces henchido de belleza en el horizonte del cielo, disco viviente que das comienzo a la vida. Al alzarte sobre el horizonte de levante, llenas los países con tus perfecciones. Eres hermoso, grande, brillante, alto como sobre tu universo. Rayos cubren los países hasta el confín de lo que creaste, porque eres el sol. Los has conquistado hasta sus confines y los sujetas para tu hijo al que amas. Cuando te ocultas en el horizonte de poniente, el universo se sumerge en las tinieblas y queda como muerto. Pero al alba, desde que te alzas en el horizonte y brillas, disco del sol, durante el día, expulsas a las tinieblas e irradias tus rayos. Entonces, el doble país es una fiesta. Muchas gracias. Esto que nos ha leído Juan es lo que aparece ahí en escritura jeroglífica. Posiblemente es un poema que el mismo faraón se hizo, en un canto a Osiris. No lo llegó a escribir él porque ellos lo escribían, lo traducían sus escribas, pero se recuperó con el tiempo, los traductores, y así hay muchísimos himnos que son de una belleza magnífica, un canto al sol, un canto a Osiris, muy bonitos. Bueno, ahora nos vamos recorriendo un poquito, nos acercamos a Grecia, donde la belleza, porque siempre que se habla del arte griego, se habla de belleza. Bien. Seguramente algunas veces habremos visto, o en documentales, o en museos, o en libros, estas diosas de las serpientes, que son muy antiguas. Son figuritas pequeñas que se hicieron entre el siglo IX y el siglo VIII antes de Cristo, en lo que se llamaba periodo geométrico del arte. Bueno, da igual. Son figuritas de bronce de proporciones alargadas, tienen el torso triangular, como están viendo, y el talle de avispa. O sea, esa figurita ideal sería algo muy interesante. Formaban parte de un conjunto de figuritas que había en el Palacio de Knossos, en la isla de Creta, y siempre se representan porque son diosas relacionadas con la agricultura. Entonces, aunque se ve un poquito irregular, pues llevan encima de la cabeza un felino, un gato, que siempre es un animal relacionado con el campo, exhibiendo siempre esos pechos muy redondos, muy redondeados, que son imagen de la feminidad, y remarcado todo por un corpino. Y lo demás es una preciosidad, es una falda de faralaes y con un delantal. Así se repite el nombre. Los historiadores modernos han dicho que es la representación más clara del matriarcado y que era un claro ejemplo del papel de las mujeres como diosas y como
como dueñas un poco de la sociedad. Esto lo dijo una americana, la que la criticaron muchísimo, pero después se viene aceptando pues, como una diosa de la fertilidad porque no había dioses antropomórficos como les he dicho antes. Y ahora yo voy a enseñar al perfecto, el perfecto geométrico, que se puede ver por 4 costados, aunque yo les presenté solo 3. Es el perfecto geométrico, es la representación de jóvenes atletas que se hacía en Grecia relacionados con el mundo del deporte, relacionados con la astronomía, con la geometría, con todas las artes. Estaban hechas en mármol, generalmente, con los perfiles muy redondeados, como si fuesen un bloque, y donde el escultor trabajaba como si fuese un delineante, iba perfilando los bordes, mientras que se mantenía el bloque así, de forma muy convencional, muy rígida. En realidad son figuras donde la geometría, lo esquemático, todo muy marcado, como si fuese un dibujo. Hay que observar, por ejemplo, los pectorales. No es que estén tallados, es que están dibujados sobre el bloque piedra. Los pliegues de las ingles, las rodillas, como si fuesen una talla. Y por detrás, vistas por detrás, igual. Lo más sorprendente de estas figuras de atletas desnudos, lo que se llamaban kuroi, es el tratamiento del cabello. Cabello geométrico, pesado, como si estuviese hecho con un puntero, bellísimos. Los rostros se repiten, no tienen identidad, tienen los ojos abultados, almendrados, las cejas muy marcadas, la nariz muy proyectada y una leve sonrisa, un leve gesto de sonrisa. Cuando en el campo del arte empiezas a estudiar y te metes en otros periodos posteriores, te dicen, o nos decían, pues que el artista no había llegado a saber interpretar el movimiento, pero no es así. Es simplemente una moda, un convencionalismo, o lo que se encarga en ese momento. Digamos que es lo que vende en ese momento. A mí me parece maravilloso, maravilloso para estar hecho en el siglo VI a.C. y perdurar en el tiempo. Es una maravilla, se puede contemplar por los 4 lados y siempre tenemos esa sensación de perfección. Los hombres jóvenes en Grecia no solo gustaban del deporte, sino que estaban obligados a practicar deporte desde la escuela, desde que eran niños. Y proliferan muchísimas obras de atletas masculinos desnudos. ¿Había mujeres que hicieran deporte? Sí, y había algunas que también se representaban desnudas, pero no era lo común, estaba prohibido, es decir, en todos los gimnasios, palestras, edificios dedicados al deporte, las mujeres no podían entrar. Pero sí que tenemos representaciones de mujeres, por ejemplo, haciendo saltos o carreras o participando en festines, algunas desnudas, no todas, porque en este mundo griego está la figura del hombre por un lado con unas claras categorías y la de la mujer con otras. Y luego los filósofos de su tiempo pues también contribuían a dejar pues una imagen muy concretita de que las mujeres pintaban lo justito. Bueno, vamos a ver otros bellos. Este es un Apolo, este también es un atleta, pero se considera un Apolo porque no se sabe muy bien si está representando a una especie de dios o un adorador de una ofrenda. Estaba hecho en bronce y tenía incrustaciones de piedras preciosas en los ojos. En fin, el efebo rubio, por ejemplo, esta cabeza que se conoce así, solo queda la cabeza, se ha considerado siempre pues, una obra perfecta en cuanto al trabajo del cincel en la cabeza y en los ojos y demás. Vamos viendo que van cambiando las expresiones de los rostros. Y este otro, que es muy interesante, muestra lo que se llama la diartrosis. Es decir, nosotros hablamos de artrosis y sabemos lo que decimos, ¿correcto?
porque es una patología que afecta a nuestras articulaciones. La diartrosis en el campo de la escultura es un juego que se hace dentro de la pieza para que, adelantando una pierna sirva de sostén, la otra quede libre y entre medias circule, digamos, el aire y dé la idea de movimiento. Si a esto le ponemos un artilugio, ahora se podría mover, igual que ha hecho ese artista con las figuras prehistóricas. Respecto a las mujeres, pues existían lo que les he dicho, las llamadas corés y soanas, que eran figuras femeninas que tenían mucho que ver con los rituales religiosos, con ceremoniales funerarios, y tenían un valor sagrado. Por eso no suelen aparecer desnudas ni muchísimo menos. Pero tienen el mismo criterio de interpretación en cuanto a talla, modelado y esculpido que las obras de los jóvenes. Generalmente, tanto las de hombres como mujeres iban policromadas, luego el aspecto cambiaría. No es la misma percepción que hemos tenido estudiando nuestras obras, así en gris, que considerando que tenían este color, que es el que realmente les interesaba. Los cabellos se trabajan igual, como si fuese un trépano, con puntero, con cincel, y algunas pues llevan la información sobre la vestimenta de la época. La túnica que llevan las mujeres, una especie de chal que se llama ilmatión, o un peplo, que es un pañuelo que les acompaña también. Y aquí tenemos en el periodo clásico un señor que se quedó pobre a medio camino, es decir, cuando se hizo completo, lo hizo Pitágoras de Samos en el siglo V a.C., tiene una escultura en metal y era una auriga, es decir, un conjunto escultórico de una cuadriga de bronce que se ofrecía en un santuario a un príncipe de Sicilia con motivo de una victoria en una de las carreras, pero solo se ha conservado esta figura de larga túnica. Bueno, ahora vamos un poquito a hablar de una cosa muy curiosa, lo que se llama la belleza del contraposto. El contraposto es un concepto que significa que podemos estar así torcidos y no caernos, para que nos entendamos. Entonces, yo he cogido una figura de un escultor griego del mundo clásico, que era Mirón. Todos conocemos este discóbolo famoso. Es un atleta masculino desnudo en la actitud concreta de lanzar el disco. Bien claro, está dicho toda la información. ¿Por qué el escultor elige ese momento concreto? Porque eso le permite estudiar la fuerza, la tensión, el giro del cuerpo, contraponer todo el equilibrio, avanzar en ese estudio del movimiento. Lo mismo hace un contemporáneo suyo, Policleto, cuando esculpe la figura de otro atleta, que es el Doríforo, que llevaba una jabalina que se ha perdido, estudiando también la anatomía, la forma, la contraposición, el equilibrio, etc. Y yo tengo aquí, a ver si lo he puesto por aquí, a un escultor moderno que se llama Ortiz Domínguez. Actual, es lo mismo, es un discóbolo hecho en bronce. ¿Qué nos une y qué nos separa? El mal gusto. Se puede hablar de mal gusto del arte, por supuesto. En este caso, el escultor lo que busca es la esencia de la fuerza del gesto. Aquí, estos atletas eran unos campeones, pero no se les ve para nada cansados. Están perfectos, bellos, realizados. Aquí hay tensión, tanta tensión que todo el cuerpo se alarga, como si fuese casi una filigrana. Esto puede ser todavía mucho más interesante.
Esta es una representación de Praxíteles, de un grupo escultórico de Hermes con un niño, el niño Dionisos, y es una figura sacada de la mitología. Los griegos y la mitología tenemos ahí un repertorio, todo lo que queramos. Pero aparte de conocernos la historia mitológica, que aquí se cuenta, lo que interesa, o lo que le interesaba a su artista, era plasmar la melancolía, los perfiles, lo sinuoso, las formas blandas. ¿Podríamos decir en una escultura que esto es blando? Pues sí, las formas blandas se consiguen con el contrapuesto, con estos giros tan bellos, en esos arqueos que se le dan al cuerpo. Mientras que en el niño, esta es una reproducción actual, igual que la figurita de Lladrón, pues es igual. ¿Qué se quiere? Conseguir la sensibilidad, la sensiblería, el buen gusto, el ornamento, o lo que se quiere es interpretar un significado oculto que puede tener una obra de arte. ¿Por qué no? Esta también es muy conocida, la Afrodita, que representa a una diosa desnuda en el momento de tomar un baño. Por eso no hay figuras femeninas relacionadas con el deporte, sino figuras desnudas, femeninas desnudas, que tengan que ver con la mitología. Entonces eso ya está permitido e incluso pues tratado con una sensibilidad y una sensualidad diferente o especial que le pueda interesar en ese momento al artista y a su contexto cultural. Pero los criterios que rigieron en la composición son los mismos que nosotros: buscar lo sinuoso, las curvas, el equilibrio y el juego de formas y movimiento. Más adelante, ya acercándonos un poco a los tiempos premedievales, pues el arte griego helenístico ha roto todos los esquemas clásicos y tiene tendencia por el drama, por la tragedia, por la representación de grupos escultóricos que sean más agresivos. Esta es una obra muy conocida, Laoconte, que era un sacerdote, tiene que ver con la guerra de Troya. Laoconte era el sacerdote de Dios Apolo, y como se había chivado de que los aqueos les habían hecho la trampa a los troyanos regalándoles un caballo, del que después salió el ejército y los venció, pues entonces Apolo lo castiga y le manda a las serpientes para que maten a sus hijos. Solo que uno de ellos se salvó, suponemos que es este. Seguramente conocen a la señora esta de Elche, ¿a que sí? Pues es contemporánea de la Venus, de Praxíteles. La Dama de Elche fue una obra muy bonita que podemos disfrutar todavía en el Museo Arqueológico de Madrid. Es una obra del arte ibero, pero con muchas influencias del arte del arte griego. Y es el tronco, es decir, es la cabeza de una urna funeraria donde se guardaban las cenizas. Lo que pasa es que iba coloreada, iba policromada y con todos esos adornos típicos de lo que era la sociedad ibera en ese momento, con estos roleos, grandes tocados, unos pendientes y unos collares muy pesados, mientras que el rostro tiene el mismo tratamiento que las esculturas griegas. ¿Qué pasó? Esta obra estuvo durante mucho tiempo fuera de España. Se trajo a España durante la época de Franco. En consecuencia, se reivindicó como una especie de identidad de España y del franquismo. Y se puso en el Museo del Prado. Y se hacían verdaderos peregrinajes para contemplar esta obra, no por su belleza, no solo por lo que representaba, sino porque era una manifestación de los triunfos del franquismo en el campo del arte en este sentido. Después ya se trasladó al Museo Arqueológico y ha de verse y valorarse en el contexto de lo que es, ¿vale? A su vez, yo digo, hasta que la muerte nos separe. Aquí hemos oído muchas veces esa expresión, cuando se casa la gente. Bueno, pues hay un sarcófago etrusco, que es también una urna
bueno, una urna para el cuerpo, con una tapa donde los esposos que ya han muerto van a celebrar un banquete y están disfrutando. Igual que han disfrutado en vida como matrimonio, disfrutan en muerte como matrimonio. Están juntos, están abrazándose y mirando al espectador y tienen, es que se ve muy poquito ahí, tienen el mismo tratamiento de las otras esculturas griegas que hemos visto. Y aquí hay un pintor actual moderno que ha recreado, un pintor bilbaíno que ha recreado la Dama de Elche, una pintura abstracta que ha cogido solo la esencia de la Dama de Elche. ¿Por qué? Los romanos, muy herederos del arte griego, del clasicismo, al que aportaron sus propios valores, pues utilizaron también los cánones y principios del clasicismo para representar a sus emperadores cuando habían triunfado en guerra, como este Augusto, que lleva una coraza y con inscripciones sobre todas las tierras que ha conquistado, por ejemplo España. Otras veces aparece como si fuese un dios, un máximo jefe, que es el Pontifex Máximo. Doy un salto a la Edad Media porque si no se nos alarga mucho. En la Edad Media prioriza sobre todo el arte cristiano, lógicamente. Entonces tenemos mucha sobredosis de arte cristiano en la Europa occidental y especialmente en España, en Francia, en Italia. Tenemos mucho, porque hay una carga cultural, ideológica, patrimonial importante que llegaría a través del arte románico y de las rutas de peregrinación hasta Santiago. Bueno, algunas cosas, para que veamos que ya hablamos de otro mundo. Aquí nos interesan las creencias, la imagen de Dios, o también lo que la escultura nos puede enseñar para conocer a Dios. Esto lo conocemos. Son grandes relieves donde se representa a un Dios bendiciendo, que es un pantocrátor, que suele estar acompañado de unas figuras que son los 4 evangelistas y puede ir acompañado de otras figuras, santos, apóstoles. Los podemos encontrar en los capiteles de los claustros, siempre contándonos una historia, narrándonos algo que pueda venir como fuente del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de evangelios apócrifos o de unos libros muy interesantes que circulaban en la Edad Media que se llamaban los bestiarios, que contaban cosas sobre animales. Si recuerdan una película y un libro muy bueno, El nombre de la rosa, pues esos libros, esos bestiarios, habían hecho una interpretación de los escritos de Aristóteles o de otros filósofos y se habla de animales que son representación del bien y del mal. Lo podemos ver también porque les he dicho lo que la escultura nos puede enseñar, porque el hombre llano, la sociedad campesina, por ejemplo, no está instruida, pero cuando llega a una iglesia, ahí tiene su Biblia representada y puede reconocer tanto a Dios, a sus vírgenes, a sus apóstoles, a sus santos patrones o cualquier otra figura. O los tenemos también, según hablemos del románico o del gótico, más humanizados o menos humanizados en las columnas y jambas de entrada de las catedrales o en los dinteles. O tallas ya de virgen con niños. Si nos acercamos al gótico, estas vírgenes románicas se van dulcificando, conversan con el niño, se nos presentan más humanas. O incluso la representación de un calvario gótico, que es simplemente una pieza de retablo muy interesante y muy moderna. Es que nos vamos acercando en las formas y en la interpretación al arte moderno. Esto, si lo conocen, forma parte de los relieves del claustro de Santo Domingo de Silos. Es una preciosidad, no solo los capiteles, sino estas piezas, que son los 4 pilares de los ángulos del claustro, que se llaman machones, y se representan temas del Nuevo Testamento. Entonces aquí
el escultor lo que hizo fue una talla sobre la duda de Santo Tomás. Entonces están todos los apóstoles ahí apiñados en el marco arquitectónico que tienen y solo tiene la libertad de que Cristo le levanta así el brazo a Tomás para que le meta el dedo en la llaga. Es decir, no se puede interpretar esto si no se tiene una iconografía, una lectura, por ejemplo, a través de la Biblia o de otros libros. También los encontramos en lo que se llamaban los matacanes, o los encontramos en esos pilares que parten las entradas de las catedrales, como en Santiago. Iban coloreados con el arte griego, eran muy dinámicos, conversaban entre sí. Obispos, apóstoles, santos, conversan. Entonces el arte religioso sobre todo se va haciendo muchísimo más humano. Cambiamos y nos vamos al Renacimiento. Ha habido un momento al principio de la conferencia que yo dije, ¿qué pasaría si hubiéramos vivido en el Renacimiento y hubiésemos sido vecinos de Vasari, que escribía sobre los arquitectos? Si recordamos esas figuras que hemos visto de jóvenes atletas, bellos, potentes, fuertes, bien trabajados, decimos, a los que luchan con valentía por la patria, los dioses darán su ayuda ante sus más terribles enemigos. Esto aparece en las crónicas del Renacimiento. Donatello, un escultor italiano que trabajó en Florencia, representa en esta escultura en bronce, que es un bronce ya manierista, una cosa muy bella, que es David venciendo a Goliat. Es otro de los temas que se sacan del Antiguo Testamento. David es un joven pastor que es llamado por sus vecinos para que luche contra un gigante llamado Goliat que llevaban los filisteos y al que ninguna tropa podía vencer. Y él, utilizando la maña más que la fuerza, consigue lanzarle un pedrusco con un tirachinas y mata al gigante. Y esto se ha reproducido en el arte muchísimas veces. Entonces, aquí tenemos un David sensual, amanerado, frívolo, que se muestra ante nosotros diciendo, he vencido a Goliat. Al mismo tiempo, Miguel Ángel lo hace también desde otro punto de vista, desde la pasión, la fuerza, la interpretación. Esta es una obra de unas dimensiones tremendas que está en Florencia, en la Academia, y está hecha en mármol, es una belleza impresionante, y se consideró, porque hay una estatua igual que está en la plaza, pero no es la verdadera, la de dentro, se considera el símbolo de la ciudad de Florencia, porque en este momento, en el siglo XVI, Florencia, Venecia, Génova, son pequeños estados, son repúblicas que compiten políticamente entre ellos, y esta figura de David es un símbolo del valor inquebrantable de la ciudad, de la fuerza y de la perseverancia de Florencia por mantenerse como república frente a otros estados. Mientras que Donatello lo hace desde un punto de vista más personal y más sensual, Miguel Ángel lo hace con ese valor histórico impresionante. Al mismo tiempo nos encontramos a un señor que se llamaba Arno Breker, fue un artista alemán al servicio de Hitler. Fue reclamado también por Franco para que viniera aquí a hacer esculturas, pero no quiso venir. Y yo digo, ¿quién inspira a quién? En realidad, esta figura, que es también un héroe, es la idealización del poder, del nazismo, es una representación. Una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial y Hitler ya muere y demás, pues estas figuras se destruyeron, algunas se destruyeron. Pero él se inspira, sobre todo en Miguel Ángel, por la representación del cuerpo, de la fuerza, pero salvando las distancias de lo que significa pues, hacer arte al servicio de una ideología. En cualquier caso, digamos entre comillas que nada se puede juzgar, porque hay un arte al servicio de la religión, igual que hay un arte al servicio de la política, o igual que se hacía una cerámica para transportar el grano, pues también al servicio de algo. Pero bueno, esto tiene unas connotaciones políticas e ideológicas muy fuertes, pero muy interesantes.
Si hablamos de tragedia, espiritualidad y sentimiento, esto se nos ha cambiado porque primero tenía que aparecer esta y después esta. Esta es una virgen, una madre con el Cristo muerto. ¿Qué nos produce la primera impresión? Un poquito de horror, ¿no? Tragedia, horror. Porque si la comparamos con la Virgen y el Cristo de Miguel Ángel, que está en el Vaticano, pues claro, ahí no tenemos ningún sentimiento de pena, digamos. Compartimos el sentimiento espiritual, la delicadeza de una Virgen niña. Esto ya saben que a Miguel Ángel le costó muchos disgustos por haber representado a una Virgen muy joven con un hijo más mayor. O sea, por haber representado a la Virgen María como si fuese una jovencita de 13 años, que en realidad más o menos era así. Pero no solo por la belleza del mármol, por la delicadeza que tienen las formas, la sensualidad, la espiritualidad que transmite frente a una talla gótica donde la tensión, el drama, la tragedia, que es lo que se perseguía en ese momento, también está presente. Pero a mí me gusta mucho esta escultura que hace un maestro nuestro que se llama Venancio Blanco, es un escultor salmantino, uno de los artistas que tiene muchísimo valor, está por toda Castilla-La Mancha, sus obras están representadas y se considera un renovador del lenguaje de la escultura en bronce. Es también una virgen con el hijo muerto. ¿Qué nos une y qué nos separa? Las intenciones, simplemente. En el Renacimiento se hacían también las estatuas ecuestres. Los grandes caballeros políticos poderosos, los condotieros que tenían prestigio, fama, se representaban a caballo como hombres de poder, y estas obras se colocaban, pues, por ejemplo, en las plazas, y servían un poco de referente siempre para el público. Y yo les pregunto, ¿cuál les apetece más? Esta es una escultura deliciosa de Botero que representa a un hombrecito a caballo. Y sin embargo, una vez que te pones a leer alguna cosa, esto es muy curioso porque el personaje está mirándonos un poco impasible pero desafiante. En realidad, Botero, cuando hizo esta escultura, lo hizo, digamos, entre comillas, como venganza contra su padre, que lo había tenido durante mucho tiempo bastante manipulado. Las obras de Botero las tenemos aquí, también en España, en Madrid las tienen, son impresionantes, son preciosas, y crearon una tendencia en el arte que se llama el boterismo, que son esas figuras ampulosas, redondas, pero muy, muy bonitas. Y ahora viene aquí todo un reto. ¿Qué pasa cuando el sentimiento se puede hacer concepto? Si nosotros vemos, esto no iba así en la tema, si vemos, esto es una escultura religiosa del siglo XVI español y representa un tema religioso, el sacrificio de Isaac. Perdonen que esto se ha metido aquí, se ve mal. Bueno, sabemos la historia de Abraham y Isaac, ¿no? Dios, para probar la fidelidad de Abraham, le dice que tiene que matar a su hijo. Eso es la metáfora de una cuestión que el Antiguo Testamento cuenta como se debe contar. En realidad lo que hay detrás de todo esto es vamos a ver, si lo digo de una manera muy doméstica, a que en los pueblos siempre había vecinos que se peleaban con otros por las lindes y por las tierras, pues esta era la cuestión. Había que sacrificar un cordero y la sangre del cordero marcaría una línea que delimitaba de alguna manera las propiedades de un vecino con otro. Las fuentes complicadas del Antiguo Testamento nos van aportando una versión, y la versión pasa a la liturgia y se habla del sacrificio de Isaac. ¿Qué se quiere probar ahí? La relación del sentimiento que existe entre dos
¿Cuál es el sentimiento más doloroso? ¿El del padre que tiene que sacrificar a su hijo o el del hijo que le van a cortar la cabeza? Afortunadamente parece que Dios se arrepintió y lo dejó libre. Y yo digo, con esto nos podemos identificar, por supuesto, porque nos lo cuentan, lo vemos así, lo leemos así. ¿Y qué pasa cuando lo que se representa rompe los límites? Esto que ven aquí, que se ve muy mal, es una escultura de una artista femenina llamada Tracy Emin. La obra se titula Mi cama y es un desastre. Es la cama que pueden tener cualquiera de nuestros hijos o hijas en su habitación, con todo tirado, con basura por el suelo. Fue hecha en el año 1999 y realizó muchas esculturas de este tipo que llamaban mucho la atención y la crítica. Pero ¿qué pasa? ¿Hay un sentimiento compartido cuando nosotros vemos esto? Pues por supuesto que sí, porque nos rememora vivencias personales que podemos tener o no. En realidad aquí apareceríamos como Abraham diciendo: o recoges la habitación o te corto la cabeza. O también podemos hacer una cosa muy interesante, es estas cucharas con filigranas que hace un escultor español y que tuvieron mucha demanda, bueno, y la tienen. Son obra de Jordi Díez y se han utilizado, por ejemplo, en las grandes competiciones del Roland Garros o en las competiciones de Rafa Nadal. En fin, en su momento a alguien le puede parecer esto un insulto o no, puede ser aceptado. Es decir, que lo que yo les dije al principio, podemos tener un objeto en nuestra casa que parece que no vale nada y sin embargo es una obra de arte. Bueno, este es otro tema religioso, voy a pasar y me voy al barroco. Seguramente también conocen el éxtasis, que es un tema religioso donde un escultor italiano, Bernini, representa el éxtasis de Santa Teresa de Jesús. Ya sabemos de qué va esa historia. Teresa es una monja carmelita que deambula por las tierras fundando conventos, crea su propia orden, pero en su tiempo fue una mujer muy revolucionaria de ideas, de espíritu, de formación, una gran lectora, juzgada también por esos comportamientos y muchas otras cosas. Y entonces aquí Bernini ha interpretado con una sensualidad casi pagana el éxtasis personal que está viviendo Teresa cuando recibe la llama de Dios. Permítanme que lo diga así, con el ángel que la penetra. Es decir, es un éxtasis místico y puntos suspensivos. Pues hay un escultor español, catalán, que nos hace estas figuritas así bastante fuertes. Una mujer que ha logrado coincidir en un instante toda su pasión y su sensualidad con la misma sensación de éxtasis. ¿Por qué no? Esta está hecha en resina y esta está en mármol, pero también las dos tienen ese punto de connotación de lo que nos une, nos separa, o nos gusta, o nos produce rechazo. Esta la paso, que se ve muy mal. Y esta es una obra impresionante. Este es un escultor francés del romanticismo del siglo XIX, y entre sus obras hay piezas y grupos impresionantes que tienen una lectura política o no. Entonces, esta del Pensador, es muy conocida por todos, es un hombre que está reflexionando, pensando, es una escultura filosófica que nos puede transmitir un sentimiento diferente, y sin embargo podemos coger a un escultor muy joven que vivió en el siglo XIX y murió a principios, cuando empezaba la Primera Guerra, cuando acabó la Primera Guerra Mundial.
es un escultor que se llama Wilhelm Lembricht, se mató con 38 años. Él se suicidó porque consideraba que después de lo que se había vivido con la guerra, el individuo había sido quebrantado en su totalidad. Entonces tenía un sentimiento de soledad tan profundo que decidió quitarse la vida y nos dejó esta escultura y otras que se parecen mucho a eso, a la que yo le he puesto este título, así, el quebrantamiento del yo. Tú puedes estar pensando así hasta caer en un abismo de soledad que te lleve. O podemos tener obras dulces que se parecen por su trabajo a las obras que hemos visto en el mundo clásico, pero sin embargo no son cálidas, son frías, no son de formas blandas, son piezas que no transmiten. Eso no quiere decir que no sean buenas, son excelentes, pero no te transmiten la sensualidad, porque simplemente es una interpretación fría del gesto. Porque son muy académicas, es decir, había que hacerlas así según mandaba la norma. Y ahora les regalo un poema. Si alguien lo quiere leer, pues que lo lea. Vamos. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Muy bien. Ahí lo tienen. Esto es solo una pieza y sin embargo son dos. En un abrazo profundo, en un beso maravilloso. ¿Recuerdan la cabeza huevo que hemos visto al principio? Es el mismo escultor. Es Constantin Brancusi, que era rumano y murió en 1957, pero hacía esculturas bloque muy bonitas con casi ningún perfil. Si comparamos un poco con los perfiles del perfecto geométrico que he enseñado y nos quedamos en esta fusión tan bella, dije, ¿qué podemos buscar aquí? Pues un verso de Neruda, que es muy bonito. Sin embargo, este señor tenía su geniecillo. Siempre decía que había imbéciles que hablaban de su obra de arte como si fuese arte abstracto, y dice, eso que ellos llaman abstracto es simplemente realista, porque lo que es real no es el exterior, sino la esencia de las cosas, lógicamente. Pero es precioso. ¿Y recuerdan esas figuras femeninas prehistóricas, sin cabeza, con los brazos recostadas? Pues aquí tenemos un escultor ucraniano dentro del cubismo que se llamaba Archipenko, que lejos de la escultura clásica intentó hacer una especie de excavación de volúmenes sobre el material y nos creaba figuras femeninas, mujeres y niños o no, con formas, con volúmenes que forman por un lado y por otro, introduciendo el espacio, en fin. Yo, para no dar mucha información, dije, qué mejor acompañar a la escultura que con la literatura, con un poema. Y como es una mujer sentada, pues este poema es muy bonito, porque dice que alguien se acerca a la mesa, se sienta, observa, y una mujer se pone en ella. Algunos mantienen la mirada, se miran hacia sí mismos, abren su corazón y descubren que hay un espacio de silencio en el que ellos jamás estuvieron, pero que les permite asomarse a su alma, acercándose a una mesa, tal vez con una mujer sentada. Es una obra preciosa. Y aquí tenemos a Henry Moore, que es un escultor británico, que hace lo mismo, muy parecidos a estas figuritas que hemos visto en el Neolítico también. Es una madre con un hijo, con huecos y vacíos, porque lo que se quiere es que el espacio exterior sea también una pieza de escultura y se meta dentro de la obra. ¿Qué les gusta más, la luz o la oscuridad? Pregunto. ¿Y con qué nos sentimos
más cómodos, con la luz o con la oscuridad. La luz. Parece que la luz nos anima, nos inspira, nos estimula, nos da vida para hacer muchas cosas. Bueno, pues aquí hay una escultura en el alabastro preciosa que se llama Elogio de la Luz. Y la hace el mismo señor que hizo el váter de King Kong, que hemos visto al principio. Este material de alabastro lo eligió después de muchos experimentos sobre haber trabajado con materiales que estaban de moda pero eran muy duros, especialmente el hierro y demás. Entonces eligió el alabastro porque le parecía la antítesis del hierro, porque era más frágil, más translúcido, más transparente, y hace esto en esta obra que se titula Elogio de la Luz, porque desde él, con formas geométricas, se consigue ese vocabulario que son las curvas, las exedas. A ver, una fotografía no nos dice nada, pero esto visto en el espacio exterior, con la luz penetrando, cambiando de matices por el día, al mediodía, por la tarde, es un juego precioso, precioso. O sea que es una escultura, arquitectura también, pero está hecho todo tallado en un bloque, muy bonito. Y también, ¿qué podemos encontrarle? Algo que le acompañe desde el punto de vista de la poesía. Pues, ¿qué elogio se le puede hacer a la luz? Que con voz auroral de fuente diamantina y con luz vesperal de estrella cristalina, y con apasionada voz de brisas y naves. Bueno, voy llegando al final. Y después de todas estas frivolidades que me he permitido y de este juego para sacrificar la percepción, lo que nos tiene que quedar frente a una obra de arte no es solo el sentimiento, sino también la memoria. Esto que les voy a enseñar a continuación, seguro, seguro, seguro que lo conocen. Y tiene como título El retorno de lo reprimido. Es una araña de dimensiones extraordinarias. ¿Por qué? En el siglo XX los artistas empiezan a investigar con estilos, con movimientos, con materiales, los hierros, las resinas, los plásticos, mezclan las soldaduras, el collage, meten de todo. Lo que se quiere es transmitir rebeldía, que no haya imitación de la naturaleza, aunque digamos que es una araña, afortunadamente no nos encontremos una araña así, yo por lo menos, que se rompa con el ideal estético, que no estemos siempre al servicio de intereses burgueses, cosa que eso es falso, en fin, todo lo que pueda ser transparente, espacioso, que tenga luz y reflejo, que se nos quede en la memoria. Esta es una de las arañas que hace esta escultora Louise Bourgeois. Esta está en Buenos Aires, pero tienen otra araña así en la entrada del Bilbao. Y es un retomo de lo reprimido. Es toda una referencia a una situación de relación complicada que esta chica, esta señora, tuvo desde pequeña con su madre. ¿Qué hace una araña? Teje una gran red, atrapa y no deja escapar. Parece ser que tuvo pues, una relación complicada con su madre, un poco manipuladora, por decirlo de alguna manera suave, y hasta que ella consiguió liberarse de esa situación, pues un poco para demostrar que no se ha superado cierto trauma, pues hace estas obras que son impresionantes. Tiene, creo que pesa 22 toneladas y tiene más de 14 metros de diámetro y metros de altura. Impresionante. Bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias. Espero no haber aburrido. Estás vacilando. Muchísimas gracias por haber resistido
Ha sido un placer compartirlo y bueno, pues que tengan buen verano, si no nos vemos por aquí, pero pues que les vaya todo bien y que estén a gusto y felices.